Muy buenas noches a todas las personas que se encuentran conectados a esta hora. Estamos en el Facebook Live de Cápsulas Jurídicas. Reciban un cordial saludo del grupo de estudio Cápsulas Jurídicas. Hoy día 12 de diciembre, siendo exactamente las 7:01 de la noche, estamos dando inicio a la segunda ponencia del primer seminario virtual de Derecho Civil. Por favor, a todas las personas que se encuentren conectados y que se irán conectando, compartir esta publicación, esta ponencia, que es muy importante, la cual tendremos la participación del doctor Alfredo León Hernández. Agradecerle por su participación en el grupo de estudio Cápsula Jurídica, la cual esta noche nos dará abordar un tema muy importante que es la cosa juzgada en el derecho civil. El doctor Alfredo León Hernández es abogado con más de 8 años de experiencia profesional en las áreas de derecho civil, comercial y derecho de familia. Es especialista en el derecho procesal y técnicas de litigación oral por la Corte Superior de Justicia de Lima, ponente invitado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima y diversas universidades, materias de su especialidad. Actualmente el doctor Alfredo León Hernández es abogado principal del estudio jurídico León Abogados Asesoría Legal, donde brinda consultoría y capacitación a personas y empresas. Una vez más, reiteramos a todas las personas que se encuentran conectados compartir esta publicación. El tema de hoy es la cosa juzgada en el derecho civil. Adelante, doctor. Muy buenas noches, doctor Cruz. Asimismo agradecer a la doctora Caterine, que tuvo la gentileza de contactarse con mi persona para compartir en este momento una conversación con todos ustedes. El grupo de estudios Cápsulas Jurídicas considera un tema importante en el derecho civil y procesal civil. Tocar este tema de la cosa juzgada, un tema importantísimo para todo abogado. Quiero iniciar la presente disertación haciendo algunas breves reflexiones. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas que considero importantes. ¿Podrían confirmarme si se está visualizando las diapositivas? Sí, doctor, se visualiza muy bien. Perfecto, muchas gracias. Algunas reflexiones, estimados amigos, colegas abogados, futuros colegas y público en general que nos sintoniza en este momento. La cosa juzgada guarda relación con instituciones jurídicas importantes del derecho civil. Tenemos, por ejemplo, los alimentos, el divorcio, la prescripción adquisitiva de dominio regulada en el artículo 950 del Código Civil, la división y partición, las obligaciones, por ejemplo, la obligación de dar suma de dinero, las indemnizaciones, entre otras tantas instituciones jurídicas importantes. Y muchas de ellas van a verse atendidas, van a verse satisfechas por lo general en un proceso judicial. Esto es, las normas del Código Civil las vamos a encontrar en actividad a través de lo dispuesto en el Código Procesal Civil. ¿Y por qué digo por lo general se van a ver satisfechas? Porque, como todos sabemos en el ejercicio profesional, tenemos otras vías de solución de conflicto. Por ejemplo, para citar dos, el divorcio se puede tramitar, si es que hay mutuo acuerdo, en la vía municipal y en la vía notarial. Asimismo, la sucesión intestada, si es que hay acuerdo unánime entre los herederos o futuros herederos, se puede tramitar en la vía notarial. Otras instituciones, como por ejemplo los alimentos, pueden tranquilamente conciliarse en la vía administrativa. Pero también tengamos presente una cosa, estimados amigos, cuando hablamos del proceso judicial. Todo proceso judicial tiene un inicio,
pero también, a pesar de los años, tendrá un final. Si bien es cierto, la característica principal del proceso judicial es que puede demorar años, tengamos presente, estimados amigos, que en algún momento va a tener un final, ya sea satisfaciendo la pretensión, esto es, por ejemplo, declarando fundada la demanda y ejecutándose la sentencia, ya sea, por ejemplo, que las partes en el proceso judicial decidan conciliar las pretensiones, o también, ya sea a través de la figura del abandono, por no impulsar más de 4 meses el proceso judicial, archivándose el proceso. Entonces reitero, todo proceso judicial, por más tiempo que demore, siempre tendrá un final. Pero para hablar del proceso judicial, tenemos que hablar del acto procesal por excelencia del juez, más aún si vamos a ver el día de hoy la cosa juzgada. Entonces tenemos que hablar de las resoluciones judiciales. Vamos a recordar un poquito cada una de ellas. Estas se clasifican en decretos, autos y sentencias. Desde la universidad nos enseñaron que los decretos son aquellas resoluciones de mero trámite que garantizan el impulso del proceso. Como ejemplos, les pongo muchos. Expídase copia certificada del folio tal al folio tal. Un decreto. Oficies a la empresa a efectos que se haga la retención del 25% de los ingresos del demandado. Un decreto, un trámite. Señálese fecha y hora de la audiencia única o a la vista de la causa. Decreto de mero trámite. Endoses el certificado de consignación número tal a favor de la demandante. Decreto de mero trámite. Concédase el uso de la palabra al abogado del demandante por el término de 5 minutos. Decreto de mero trámite. Téngase presente los argumentos expuestos en los alegatos a efectos de resolver. Decreto de mero trámite. Esas resoluciones, estimados amigos, y a través de sus comentarios, si está quedando claro este primer punto, son los famosos decretos, resoluciones de 1, de 2, 3 líneas, donde no requieren motivación del juez, donde, como lo tengo dicho, van a garantizar el impulso o el transcurso del proceso. Tenemos también los autos, me salteo para pasar a la sentencia, dividida en 3. Las sentencias, estimados amigos, ponen fin a la instancia. Por ejemplo, en primera instancia, siempre va a haber la sentencia, va a tener el título de sentencia, con sus partes respectivas: expositiva, considerativa y resolutiva. Sentencia en primera instancia, que declara fundada, infundada o excepcionalmente improcedente una demanda. O la sentencia de vista, es decir, emitida por el superior jerárquico en caso fuera impugnada. Esas son las sentencias. Siempre van a estar motivadas. Tenemos en claro ahora la diferencia entre decretos y sentencias. ¿Y qué tenemos con los autos? Los autos, estimados amigos, son resoluciones judiciales que resuelven un pedido de una parte o de ambas partes en forma motivada. Los autos, estimados amigos, a diferencia de los decretos, sí van a estar debidamente motivados, van a estar debidamente fundamentados. Te cito ejemplo de autos: el auto admisorio de la demanda, el auto que concede una apelación, el auto que concede o deniega una medida cautelar. Pero el auto que pone fin al proceso, por ejemplo, no estoy hablando de sentencia, fin al proceso que no sea sentencia, una conciliación judicial. La conciliación judicial se hace a través de un auto. Estamos hablando del proceso civil.
Otro ejemplo de auto, el auto que aprueba el desistimiento del demandante, ya sea del proceso o de la pretensión. El auto de allanamiento o reconocimiento del demandado. El auto que resuelve una excepción procesal. Todas esas resoluciones que atienden pedido de las partes y que están debidamente motivadas, que no sean decretos de mero trámite y que no sean sentencias, siempre se van a denominar autos. Su característica principal es que resuelven un pedido de las partes y que siempre van a estar motivadas, a diferencia de los decretos. Realicen su comentario, por favor, si es que este punto que nos enseñan en la universidad ha quedado claro esta noche. Para hablar de resoluciones judiciales que guarda relación con la cosa juzgada, también tengo que hablar de los medios impugnatorios. Y como sabemos, la norma procesal regula 4. La reposición, la apelación, el recurso extraordinario de casación y la queja. La reposición es un medio impugnatorio horizontal. Esto es, que lo va a resolver el mismo juez que le expidió, estimados amigos. Y la reposición procede contra únicamente decretos. Pero acá aprovecho el espacio que me permite el grupo de estudios Cápsulas Jurídicas para compartir algunas estrategias legales. Tome nota de lo siguiente, estimados amigos. Sabemos que los medios impugnatorios para que se resuelvan demoran su tiempo, ¿no es cierto? Es una realidad judicial. Sabemos también que la mayoría de medios impugnatorios tienen como principal característica el principio de contradicción o bilateralidad. Esto es que se va a poner en conocimiento de la parte contraria, ¿no es cierto? Como ya les había indicado, estimados amigos, si un decreto es de mero trámite, es decir, que no tiene mayor relevancia o protagonismo en el proceso, porque solo su característica principal es que impulse el proceso, ¿por qué voy a interponer un medio impugnatorio ante un decreto? Yo lo digo más que todo por el tiempo. Tranquilamente, citando ejemplos de decretos, si el juez en un decreto, por ejemplo, me fija fecha de audiencia y me doy con la sorpresa que ese día fue un domingo donde no hay actividad judicial, estamos hablando del proceso civil, ojo, si me cita audiencia un domingo, yo voy a interponer un medio impugnatorio de reposición contra ese decreto, corre traslado a la parte contraria, pasan tranquilamente 2 meses, el juez resuelve la reposición, pasaron 3 meses, y va a fijar nuevamente fecha de audiencia única. O sea, ¿es justificable interponer un medio impugnatorio ante un decreto? ¿O puedo optar por 2 alternativas? Te comparto la estrategia legal que me ha sido factible en muchos casos. O me entrevisto con el juez para que de oficio corrija ese error. O mediante un escrito amparándome en el título siguiente de medios impugnatorios que hace referencia a la corrección y aclaración de resoluciones judiciales, solicito al juez que corrija o aclare ese decreto. ¿No les parece que ahorramos tiempo? Y también la persona ahorra dinero porque los medios impugnatorios cuestan. Hay una tabla de aranceles judiciales donde cada medio impugnatorio tiene un costo en particular. Te comparto esta estrategia legal que te puede servir en algún momento. Por ejemplo, se consigna mal, hay un error en la consignación o en el endose, en el número. Puedes solicitar la corrección o aclaración de ese decreto en vez de interponer un medio impugnatorio denominado reposición. Eso es con respecto a la reposición. He querido compartir un poco estas estrategias legales con ustedes. Y bueno, también tenemos el medio impugnatorio más recurrente que en el 99% de los casos se emplea, y me refiero a la apelación. La apelación procede contra autos y contra sentencias. Tenemos también el recurso extraordinario de casación, que procede contra autos que ponen fin al proceso y contra sentencias. Un auto que pone fin al proceso, por ejemplo, es un auto que declara fundada
una excepción procesal. Y por último tenemos el medio impugnatorio denominado el recurso de queja, que procede contra autos derivados de una apelación, pero en dos supuestos, estimados amigos. Estoy siendo muy rápido en este tema porque el tema de hoy día va a ser cosa juzgada, pero es importante que sepamos resoluciones judiciales y medios impugnatorios. El recurso de queja se interpone ante el juez que rechazó una apelación o que concedió la apelación con efecto distinto al solicitado por el apelante. Me explico mejor. Este segundo supuesto. Si yo por la contundencia del caso o de la resolución impugnada estimo pertinente que la apelación debe ser concedida con efecto suspensivo, lo solicito así ante el juez, y éste me concede la apelación, pero sin efecto suspensivo, ya sea con la calidad de diferida o sin la calidad de diferida, como el juez no me está otorgando el efecto que yo he solicitado, puedo irme en queja al superior jerárquico. Por eso les digo que la queja procede contra el rechazo del recurso de apelación o contra la concesión del recurso de apelación con efecto distinto al solicitado. Me detengo aquí porque he tratado solamente de mencionar a los medios impugnatorios de las resoluciones judiciales. Cosa juzgada, estimados amigos, regulado en el artículo 123 del Código Procesal Civil. ¿Qué nos señala este artículo, esta norma adjetiva? Una resolución adquiere la calidad de cosa juzgada cuando no procede contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos, o las partes dejan transcurrir los plazos sin formularlos. Está hablando de una resolución judicial, ojo, vamos a ver más adelante que no solamente cosa juzgada es una sentencia, también está hablando de los autos, estimados amigos. O sea, en general, el Código Procesal Civil menciona a una resolución que puede ser decreto, auto o sentencia. Adquiere la calidad de cosa juzgada cuando no proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos. Esto es, se interpuso un recurso de apelación, se interpuso un recurso de casación, ya la Ejecutoria Suprema habrá agotado la instancia. Cuando regrese al juez de origen, a esta resolución judicial firme se denomina resolución ejecutorial. Ya no proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos. Se dirá que esa resolución judicial habrá adquirido la calidad de cosa juzgada. Segundo supuesto, se emite una sentencia, por ejemplo, lo que vamos a hablar mayoritariamente a continuación, el proceso de alimentos. Se emite una sentencia en el proceso de alimentos. El demandado está de acuerdo con la pensión alimenticia a otorgar. Entonces no interpone recurso de apelación a la sentencia. La parte o las partes dejan transcurrir los plazos sin formular un medio impugnatorio, una apelación, por ejemplo. Cuando las partes no formulan medios impugnatorios, esa resolución judicial es firme, pero tiene el carácter de consentida. Las partes han consentido los extremos de la sentencia. Siempre una resolución judicial va a ser firme cuando ésta sea consentida o sea ejecutorial. Y se dice que adquieren como tal la calidad de cosa juzgada. Pero la cosa juzgada, estimados amigos, y voy a ser muy breve en cuanto a doctrina porque quiero que esto sea mucho más práctico, se habla que la cosa juzgada siempre tiene esta característica de la triple identidad: partes, objeto y causa. Se los pongo en un ejemplo para entender mejor y no ir mucho por el lado doctrinario. Si yo presté a Juan 20.000 soles, pactando un interés de 5.000 soles, y yo me comunico con Juan, este préstamo le hice hace un año,
no me contesta las llamadas, no responde la carta notarial que le curso, no asiste a la invitación para conciliar hasta en 2 oportunidades. ¿Qué me quedará? Demandarlo en la vía judicial por obligación de dar suma de dinero. Supongamos que este proceso judicial avanza, termina, sale una sentencia y Juan, de buena voluntad, o yo ejecutando la sentencia a través de una medida de ejecución forzada, ya sea embargando sus cuentas bancarias, ya sea con una medida cautelar afectando un bien mueble, un vehículo o un bien inmueble, logro hacer efectivo el cobro de los 20.000 soles más los 5.000 soles de intereses. Tiene dicho ahí, como ya hemos visto, resoluciones consentidas o ejecutoriadas que alcanzan la calidad de cosa juzgada, el proceso habrá concluido. La pretensión mía habrá sido satisfecha en ese proceso. Ahí estaríamos hablando de cosa juzgada. Pero préstame atención en lo siguiente, por favor. ¿Qué pasaría si años después recobro amistad con Juan, qué sé yo, es padrino de mis hijos, me salva la vida en algún momento y decido nuevamente prestarle esta vez la suma de 10.000 soles? Estoy hablando de años posteriores. Pactando como interés la suma de 2.000 soles en esta oportunidad. ¿Yo podría volver a demandar a Juan obligación de dar suma de dinero? Por supuesto que sí, estimados amigos. Porque si bien es cierto, se cumple la primera identidad, que son las partes, yo volvería a demandar a Juan, Alfredo y Juan. Se cumple el objeto, obligación de dar suma de dinero, pero la causa es distinta porque estamos hablando de un préstamo nuevo. Estamos hablando de una cantidad nueva años posteriores. Entonces, en este ejemplo claro que les estoy planteando, básico, no se cumpliría la triple identidad de la cosa juzgada y yo tranquilamente podría volver a demandar a Juan el nuevo préstamo que he efectuado para que el órgano jurisdiccional me otorgue tutela jurisdiccional efectiva. Este punto quiero que quede bastante claro porque, como vamos a ver, líneas siguientes, en el proceso de alimentos, esto tiene a no cumplirse del todo. Recuerden la triple identidad en la cosa juzgada. Si son las mismas partes, es el mismo objeto y la causa es la misma, yo ya no puedo volver a demandar porque ya mi pretensión fue satisfecha. Quiero compartirles, ya que les he mencionado el tema de alimentos, que siempre el derecho de familia va a ser susceptible a algunos principios. Siempre el derecho de familia tiene esa flexibilización en cuanto al ordenamiento jurídico. Compartimos doctrina, estimados amigos. La sentencia que se dicta en el juicio de alimentos, por el carácter sumario del procedimiento, no tiene fuerza de cosa juzgada, lo que permite a las partes demandar el aumento o disminución de la cuota acordada en caso de modificarse las circunstancias tenidas en cuenta al resolver la cuestión, o cuando fuese denegatoria, aportar nuevos elementos de juicio para obtener un pronunciamiento favorable. Esto lo encontramos, estimados amigos, en el Manual del Proceso Civil, tomo 2, primera edición, del mes de abril de 2015, de Gaceta Jurídica, en su página 524. Quiero aprovechar para las personas que me están sintonizando. Voy a proporcionar mi correo electrónico alfredoleon.abogado@gmail.com para que las personas, público en general, estudiantes de Derecho y colegas abogados, deseen el manual del proceso civil en los dos tomos, tomo 1 y tomo 2 de Gaceta Jurídica, escríbame, reitero, a mi correo electrónico alfredoleon.abogado@gmail.com para, con el mayor de los gustos, proporcionárselos a cada uno de ustedes, siempre y cuando estén en la sintonía de la presente transmisión, oportunidad que me concede el grupo de estudios Cápsulas Jurídicas. Esto es en cuanto a doctrina, pero también tenemos jurisprudencia. En cuanto a la jurisprudencia, estimados amigos,
hablando de los procesos de alimentos, podemos manifestar lo siguiente. Los procesos que versan sobre pretensiones alimenticias no causan estado, en razón que las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe otorgar alimentos pueden variar. Esto lo encontramos en la casación número 3996 del año 2001, Loreto, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 1 de abril del 2002. Tomen nota de esta jurisprudencia relativa a la cosa juzgada en materia de alimentos que, cuando elaboren sus demandas, le va a servir muchísimo porque, como sabemos, una de las partes de la demanda es la fundamentación jurídica. Y abogado que no cita la legislación, doctrina y jurisprudencia en su demanda es un abogado que muy difícilmente obtendrá una sentencia favorable. Segunda jurisprudencia sobre la cosa juzgada en materia de alimentos. Atendiendo a la naturaleza del derecho alimentario, este se encuentra sujeto a las variaciones en la situación legal de las partes en el tiempo. Además, es un principio universalmente aceptado que no existe cosa juzgada en materia de fijación de pensiones alimentarias. Esto lo señala la casación número 2511 del año 2004, ICA, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 30 de octubre del año 2006. Seguimos con jurisprudencia importante para explicarlas al final de las mismas. Las decisiones emitidas en materia de alimentos no constituyen cosa juzgada. Esto lo establece la casación número 1608 del año 2007, ICA, publicada en el Diario Oficial del Peruano del 3 de diciembre del año 2008. Y por último, esta jurisprudencia más completa. A diferencia de la generalidad de las sentencias que tienen la calidad de consentidas o ejecutoriadas, la recaída en un proceso de alimentos no tiene la calidad de cosa juzgada, en razón de que los alimentos pueden ser sujetos de aumento, disminución, exoneración, cese, entre otros, según las necesidades del alimentista o la capacidad del obligado. Por lo tanto, los procesos de los cuales derivan permanecen siempre abiertos y no se consideran concluidos. Esto lo encontramos regulado, o mejor dicho, publicado, en la casación número 4670 del año 2006, La Libertad, Diario Oficial del Peruano, 1 de diciembre 2008. ¿Por qué he citado jurisprudencia y doctrina en materia alimenticia, estimados amigos? Porque si bien es cierto, hemos dicho, las resoluciones judiciales, ya sean estos autos o sentencias por excelencia, cuando ya son consentidas o ejecutoriadas, esto es cuando las partes dejaron pasar el tiempo sin interponer medios impugnatorios, o dentro del plazo de ley interpusieron medios impugnatorios, y estos ya fueron resueltos, en los procesos de alimentos no se habla propiamente de cosa juzgada. Esto es de resoluciones judiciales firmes, porque como todos sabemos, desde la universidad nos han enseñado que las pensiones de alimentos, por ser un derecho fundamental, un derecho constitucional, y porque en su mayoría de los casos se encuentra el interés superior del niño, por más que una sentencia consentida o ejecutoriada, el monto de la decisión de la pensión alimenticia plasmada en la sentencia puede variar en un nuevo proceso. ¿Y a qué nuevo proceso nos referimos? A los procesos de disminución en la pensión de alimentos, si lo solicita el demandado, aumento en la pensión de alimentos, si lo solicita la parte demandante, o en su oportunidad, exoneración, extinción o variación en la forma de prestar los alimentos, también que puedan ser deducidas por el demandado. Por eso esta jurisprudencia es importante, porque, reitero, en materia de pensión alimenticia no existe esta calidad de cosa juzgada, esta inmutabilidad de la sentencia, porque esta puede ser variable, puede ser modificada. ¿De acuerdo a qué? Ya lo dice la jurisprudencia última, de acuerdo siempre a las necesidades de la demandante o del alimentista y a la capacidad económica del obligado.
tomen esta excepción a la cosa juzgada en materia de alimentos. Estimados amigos, cuando hablamos de cosa juzgada, también hablamos que este término guarda relación con los principios de seguridad jurídica, efectividad y ejecución de resoluciones judiciales y obviamente de preclusión. Estimados amigos, la seguridad jurídica es importantísima. Cuando un juez emite una resolución, sea un auto o una sentencia, y esta ya queda firme, sea consentida o ejecutoriada, tiene que ejecutarse y hacerse efectiva conforme a los términos de dicha resolución. Vamos a citar un ejemplo. En ejecución de sentencia en un proceso de divorcio, las partes ya definieron cuáles son los bienes sociales. Miren el ejemplo que les voy a dar en la práctica judicial. Ya en la ejecución de sentencia, el juez emitió la resolución por la cual liquida la sociedad gananciales. Esta resolución, consentida por ambas partes, ya no puede ser modificada posteriormente. Por eso se llama seguridad jurídica. Por eso se llama efectividad y ejecución de las resoluciones judiciales. Estas tienen que ejecutarse en sus propios términos. Si por algún motivo, estimados amigos, porque un paréntesis, ya lo tengo dicho, todo proceso judicial tiene un inicio, pero también siempre va a tener un final. Si por algún motivo una de las partes, uno de los cónyuges, o excónyuges, porque ya en ejecución de sentencia hablamos de excónyuges, señala que existen más bienes sociales, por ejemplo, un automóvil o una casa, un terreno en provincia, y no lo citaron en la etapa respectiva, ¿qué habrá operado ahí? El principio de preclusión. Ya tuvieron la oportunidad de, conforme a lo requerido por el juez, generalmente el juez establece un plazo, puede ser un plazo de 10 días para que las partes señalen cuáles son los bienes que van a ser materia de liquidación de sociedades gananciales. Una de las partes no lo hizo y después plantea introducir un bien social. Ya no podría introducirse en el proceso principal. ¿Por qué? Porque existen los principios de seguridad jurídica, efectividad y ejecución de resoluciones judiciales en los propios términos de la resolución y el principio básico del proceso, principio de preclusión. Se cierran las etapas en el proceso. ¿Cuál sería la salida para la parte? Solicitar en vía de acción, esto es, mediante una nueva demanda, en un proceso aparte, autónomo, un proceso judicial que se denomina, tomen nota, reconocimiento de bien social o también denominado declaración de bien común. Estimados amigos, la cosa juzgada también la encontramos regulada como excepción procesal. El artículo 446 del Código Procesal Civil nos habla de un sinnúmero de excepciones procesales, las cuales se clasifican en excepciones dilatorias o perentorias, simples y complejas. El inciso 8 nos señala que procede como excepción procesal una de naturaleza de cosa juzgada. Si, por ejemplo, como lo cité en un supuesto hace un momento, yo a la demanda que le interpuse a Juan por los 20.000 soles, ya habiéndose satisfecho la pretensión, más los intereses 5.000 soles, y vuelvo a demandar a Juan por esa misma deuda, 20.000 soles, más los intereses legales pactados, Juan tranquilamente en ese proceso podría interponer una excepción de cosa juzgada, argumentando que ya la pretensión fue satisfecha. Estamos hablando de una excepción procesal perentoria compleja, la excepción de cosa juzgada. Tengamos presente que en sede judicial hablamos siempre de cosa juzgada. Esto es del carácter firme de las resoluciones judiciales. Pero hay una diferencia con la sede administrativa. El Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Fiscal, los organismos reguladores en segunda instancia. Estas entidades administrativas
Lo que resuelven de manera definitiva, es decir, cuando se agota la instancia administrativa, no se denomina cosa juzgada, sino tiene la denominación de cosa decidida. Asimismo, encontramos una figura muy particular en el artículo 178 del Código Procesal Civil y nos hace referencia a la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Es un proceso autónomo, es un proceso que una de las partes, si es que sospecha, o mejor dicho, me corrijo, si es que demuestra ante un nuevo juez dentro del plazo de 6 meses de ejecutar esa resolución judicial, si es que logra demostrar dolo o fraude o alteración al debido proceso en el proceso principal, procede la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, interpone la demanda respectiva, acreditando el dolo o fraude, y esto se va a sustanciar en la vía del proceso de conocimiento, el proceso más largo. Pero esta demanda es bastante atrevida, porque en caso el juez no conceda en la sentencia el amparo al demandante, es sancionable con multas según las URP que determine el juez. Por eso este proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta es un proceso atrevido, donde demostrar el dolo o fraude es muy complicado. Y en una de las conversaciones que tuve con el gran maestro, el doctor César Castañeda Serrano, que por cierto tiene 2 libros de autoría sobre la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, estos los encuentran en la librería, o mejor dicho, en la biblioteca del Colegio de Abogados de Lima, 2 libros de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. No existe a la fecha una sentencia consentida o ejecutoriada que declare fundada una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Quien la tenga de repente en la actualidad, se ha expedido alguno o tiene conocimiento en una ejecutoria suprema que ha declarado fundada una nulidad de cosa juzgada fraudulenta, le estaría eternamente agradecido. Me lo proporcione, porque por lo menos hasta la fecha, indagando en la biblioteca del Colegio de Abogados de Lima, en la biblioteca del Poder Judicial, no existe, desde mi punto de vista, una sentencia que ampare esta pretensión. Entre otros puntos, estimados amigos, ya sabemos que la cosa juzgada es inmutable. Por eso se denomina, algunos doctrinarios la denominan cosa juzgada material. No tiene mayor discusión poder atacar esa resolución judicial firme. Es irrevisable la cosa juzgada porque ya no se pueden interponer más medios impugnatorios en el proceso ordinario. Y es inmodificable porque las resoluciones judiciales que adquieren el carácter de firmes tienen que ejecutarse conforme a sus propios términos. Estas son algunas ideas importantes, estimados amigos, que he querido compartir con todos ustedes. Espero haber sido claro en la disertación. Y en esta oportunidad quiero compartirles el siguiente consejo. Estudiante de Derecho, colega abogado que me está sintonizando. Tengamos presente que el proceso judicial será siempre un medio para la solución de un conflicto, mas no una finalidad, como lo tengo dicho en la introducción de la presente transmisión. Algunas pretensiones o algunos conflictos pueden tranquilamente solucionarse en la vía notarial, en la vía conciliatoria, algunos como el divorcio en la vía municipal si es que hay mutuo acuerdo, y hasta en el arbitraje. ¿Por qué no comenzamos en los contratos privados como una alternativa de solución de conflictos someterlos a arbitraje? Apoyemos en la descarga procesal que tiene ahora el Poder Judicial. Para notificar una sentencia, una resolución, están demorando meses, mucho más de la carga procesal que tenía antes de la pandemia. Es por ello que siempre como abogado les voy a recomendar a todos ustedes que me están sintonizando que veamos el proceso judicial como última ratio, es decir, como último órgano de auxilio para satisfacer una pretensión o un conflicto de intereses. Y que agotemos las otras vías que como estrategia legal, tranquilamente como abogados, podemos transmitir a las personas que acuden a nosotros. Quedaremos bien como abogados y sobre todo quedaremos bien con nuestra profesión, que por lo menos nos ha costado más de 6 años.
Muchas gracias. Espero poder absolver las interrogantes que tengan de este concepto amplio que es la cosa juzgada, pero recordemos que hemos tocado la cosa juzgada en el derecho civil, en su forma estricta. Reitero el agradecimiento al Grupo de Estudios Cápsulas Jurídicas. Doctor, muchas gracias por esta excelente ponencia. Agradecerle su participación. Tenemos unas cuantas preguntas que han realizado en la caja de comentarios. Tenemos la pregunta de Osvaldo, la cual de Catherine Prudencio Guamán. Perfecto, muchas gracias, doctora Catherine Prudencio. Y me comenta lo siguiente, puedo leer las preguntas. Doctor Alfredo, ¿qué pasaría si no existiera la cosa juzgada? Por cierto, excelente ponencia. Muchas gracias, doctora Catherine. Bueno, partamos por lo siguiente. La cosa juzgada es una garantía constitucional. Ustedes revisen la Constitución Política del Perú. En el artículo 139, por ejemplo, señala que es un artículo constitucional, ojo, no solamente está regulado en el Código Procesal Civil, sino también en la Constitución Política. La Constitución prohíbe revivir procesos fenecidos, procesos que ya han culminado con resoluciones judiciales firmes, no se pueden reabrir en sede judicial ni en ninguna otra sede, salvo, reitero, conforme lo tengo expuesto, los procesos de alimentos, que son susceptibles porque está en juego el interés de un menor de edad en su mayoría de los casos. Si no existiera cosa juzgada, ¿ustedes se imaginarían cuántas resoluciones en un solo expediente emitiría un juez? Porque, como lo tengo dicho, la cosa juzgada guarda relación con las resoluciones judiciales, sean estas consentidas, esto es, sea de aceptación de ambas partes, o sean ejecutoriadas, sean impugnadas, por más que una de las partes haya interpuesto un medio impugnatorio y este ya quedó firme. Imagínense ustedes que las partes en un proceso judicial estén debatiendo lo mismo una, otra y otra vez. Hablaríamos de un desorden jurídico, un desorden judicial, una incertidumbre. Por eso, como lo tengo dicho, la cosa juzgada está muy cercanamente relacionada con el principio de seguridad jurídica, con el principio de efectividad y ejecución de resoluciones judiciales, ¿por qué no? También de predictibilidad y de certeza de resoluciones judiciales y, desde luego, enlazado al principio de preclusión. Se cierra un debate en resolución firme, ya no puede volverse a debatir lo mismo, para garantizar el derecho a los justiciables de una tutela jurisdiccional efectiva y un debido proceso. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por la gentileza de responder la pregunta, doctor. Tenemos otra pregunta de Diego Panta Vicuña, ¿no? Bien, puedo visualizarla también. Excelente ponencia, doctor. Muchas gracias, Diego. Una consulta. Según los antecedentes presentes en nuestra legislación, la cosa juzgada siempre sea efectiva. A ver, según los antecedentes presentes en nuestra legislación, la cosa juzgada siempre será efectiva, me imagino. Ya. Bueno, según los antecedentes en nuestra legislación, si la cosa juzgada siempre será efectiva. Bueno, si te refieres, estimado Diego, a lo regulado en nuestro Código Procesal Civil, el artículo 123 es clarísimo. Es más, como abogados o futuros abogados, estudiantes de Derecho que me están sintonizando, cuando nos sumergimos al proceso judicial, tenemos que indispensablemente conocer, se lo recomiendo por favor, conocer el Código Civil y el Código Procesal Civil. Porque, como lo tengo dicho en la ponencia, las instituciones jurídicas reguladas en el Código Civil, si es que no hay solución en vías administrativas o extrajudiciales, van a tener que en algún momento introducirse al proceso judicial. Entonces, el artículo 123, estimado Diego, es bastante claro al señalar lo siguiente. Una resolución
adquiere la calidad de cosa juzgada cuando no proceden otros medios impugnatorios que los ya resueltos o las partes dejan transcurrir el plazo sin interponerlos. Y en el último párrafo hace referencia a lo siguiente: la resolución adquirirá el carácter de inmutable. Es decir, estamos hablando de una cosa juzgada ya material. Revisen en doctrina a qué nos referimos con cosa juzgada material. Esto es la inmutabilidad de la decisión del juez, la inmutabilidad de la resolución judicial. Entonces, será efectiva siempre y cuando, como abogados diligentes, nos cercioremos que una resolución judicial es firme, ya sea porque ha sido consentida o ejecutoriada, y solicitarle al juez de la causa que se respete esa resolución, porque ya el debate previo habrá sido resuelto. Muchas gracias, doctor. Excelente explicación de la consulta preguntado por Diego Panta. ¿Hay una tercera pregunta, doctor? Perfecto. Alvin MG. Doctor Alfredo, ¿cuál es la relación entre la cosa juzgada y el nebis in idem? Ah, perfecto. Ese término en latín que se traduce como no dos veces por la misma causa. La relación es directa. La relación es esencial. No ser juzgado dos veces por la misma causa. El nebis in idem, estimados amigos, va más que todo por la vertiente del proceso penal, es decir, no ser juzgado, no ser condenado dos veces por la misma causa. La cosa juzgada, si ya una resolución judicial estableció la sanción, por ejemplo, en sede administrativa, la sanción a un funcionario público, o la condena a una persona en sede penal, y esta, ya sea por iniciativa de un administrado o por iniciativa del Ministerio Público como titular de la acción penal, vuelve a ser requerida ante el órgano jurisdiccional, ya no prosperaría esa acción. Porque estamos hablando que una persona no puede ser juzgada, sancionada o condenada dos veces por la misma causa. Porque, como ya lo tengo dicho, la cosa juzgada reúne una triple identidad: mismas partes, mismo objeto y misma causa. Si se cumple ello, la cosa juzgada prospera y el órgano jurisdiccional deberá, en base también al principio no bis idem, no conceder esa acción, que puede ser una sanción o una condena. De hacerlo, esa autoridad judicial estaría incurriendo en prevaricato. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación en esta ponencia virtual de Derecho Civil. Y agradecerle que las próximas transmisiones que se podamos realizar en cápsulas jurídicas nos pueda acompañar, doctor. Y agradecerle también a todas las personas que se han encontrado conectados, que nos acompañen también en la tercera ponencia que se desarrollará el día 19. Muchas gracias a todas las personas y una vez más agradecerle, doctor. Nos podría indicar su correo, porque las personas están preguntando cuál es su correo para los libros que usted nos ha mencionado, doctor. Por supuesto, mi correo electrónico, que con el mayor de los gustos le voy a proporcionar a las personas que han estado en sintonía de la presente transmisión a través del grupo de estudio Cápsulas Jurídicas, es todo en minúscula: alfredoleon.abogado@gmail.com. Pueden seguirme a través de mi página oficial del estudio León y Abogados _asesoría legal. Y bueno, reiterar mi agradecimiento a la doctora Catherine, a usted, doctor Cruz, por la gentileza, y encantado de poder formar parte de una siguiente disertación o de un próximo conversatorio sobre temas de derecho civil o procesal civil. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias a todas las personas que se encontraron conectados. Muy buenas noches.